Mi nombre es Jacqueline Gómez y esta es mi reflexión. Bueno, si yo tuviese que considerar la propuesta filosófica de Simón de Beauvoir como algo en sí, definitivamente la consideraría como revolucionaria, crítica y también innovadora, porque sinceramente admiro la manera en la que desafió las estructuras sociales tradicionales, especialmente respecto al papel de nosotras las mujeres. Como mencionamos en la infografía, su obra El segundo sexo revolucionó el pensamiento al afirmar que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, cuestionando así la noción de que la identidad femenina es natural o biológicamente determinada. Esta idea marcó un giro hacia una filosofía existencialista con una perspectiva y dimensión feminista, haciendo así visible la opresión sistemática que enfrentaban las mujeres en ese entonces, y asimismo los retos y los obstáculos que ellas tenían que enfrentar día a día. Las diferencias que encuentro entre la filosofía del siglo XX y la de épocas anteriores se hacen especialmente visibles en el enfoque de pensadoras como lo fue Simón, mientras que la filosofía clásica y moderna siento que se centraba como en grandes conceptos más abstractos, como los que vimos el parcial pasado, por ejemplo, la razón, el ser, Dios, la verdad, los arjés, el alma, la naturaleza del conocimiento, etc. El pensamiento del siglo XX para mí rompe con esa tradición y vuelve la visión hacia la experiencia concreta del ser humano en el mundo. Simón, influida por el existencialismo, reflexiona no sobre el ser humano en general, sino sobre la experiencia específica de las mujeres en una sociedad. Simón y otros pensadores del siglo XX se centran en cuestiones más cercanas a la realidad, como la opresión, la libertad individual, el cuerpo y sobre todo el género. Para mí este cambio marca y define un cambio importante con la tradición filosófica previa, y todos estos filósofos nos han hecho reflexionar incluso en la actualidad sobre aspectos de nuestra vida que a veces no tenemos contemplado. Al estudiar la propuesta filosófica de Simone de Beauvoir me gustó mucho, ya que me di cuenta de que para su época ella era una mujer muy innovadora y crítica, y me parece súper importante analizar su propuesta, ya que su pensamiento sigue teniendo gran impacto hoy en día. Lo que más me llamó la atención fue su forma de analizar la condición de la mujer desde una perspectiva filosófica, algo que pues no se había hecho de manera tan profunda antes, ya que las mujeres no eran consideradas tan importantes pues en esa época. Y lo que me pareció más relevante o importante y que me llamó mucho la atención fue algo que mencionó en una de sus obras más conocidas, que es El segundo sexo, que pues ella dice que no se nace mujer, sino que se lleva a serlo, lo que significa que el papel de la mujer no está determinado únicamente por su biología, sino en la forma en la que la sociedad la ha educado y condicionado a lo largo de la historia, lo cual pues nos da a entender que, o sea, una mujer no simplemente se da por sus características biológicas y que no es la única cosa que la representa, lo cual nos han dicho desde hace muchísimos años. También se me hace que esta idea fue muy revolucionaria porque desafió creencias muy arraigadas sobre el rol de la mujer. Me gustó mucho que criticó la manera en que la mujer había sido definida siempre en la relación al hombre como si fuera otro, diciendo que pues la mujer es inferior, sin autonomía pues y ni libertad. Y me gustó que ella, depende de su contexto histórico y pues en la época en la que vivía, logró luchar por estos derechos y hacer notar la diferencia y la desigualdad en la cual vivían las mujeres, y propuso que debíamos de reconocernos como sujetos libres y capaces de decidir por nosotras mismas, lo cual me parece muy interesante y siento que ella reflejó mucho un cambio en la época que vivió Simone de Beauvoir. Fue algo muy importante
y clave para formar su manera de pensar y su pensamiento filosófico acerca del rol de las mujeres, ya que a pesar de que ella vivió en el siglo XX, seguíamos estando un poco atrasados en cuestión de el rol de la mujer en la sociedad, porque seguíamos viviendo y seguimos viviendo en una sociedad profundamente machista, donde las mujeres, bueno, específicamente en esa época, tenían unos roles muy limitados. De igual manera, ella vivió 2 guerras mundiales, en donde después de estas llegaron movimientos por los derechos de las mujeres, lo cual afectó bastante en su percepción acerca del estos temas. De igual manera, pues podemos ver unas diferencias entre la filosofía del siglo XX que tenía Simone de Beauvoir y otras épocas anteriores, en el simple hecho de que ella es mujer y los anteriores filósofos que observamos y que analizamos eran hombres, ya que el papel de la mujer no era tan importante o no era considerado tan importante como el de otros hombres, porque sabemos que históricamente las mujeres no tenían voz ni voto y no eran consideradas tan importantes para ser escuchadas como otros hombres de la filosofía. En conclusión, me gustó mucho analizar a una mujer, ya que pues no habíamos visto a muchas mujeres que filósofas que opinaran acerca de los derechos de las mujeres. Simone de Beauvoir se enfocaba en hablar acerca de que la identidad femenina no es biológica ni natural, sino construida y culturalmente. Con esto nos damos una idea acerca de su frase famosa, que es muy reconocida, la cual es: no se nace mujer, se llega a hacerlo. Ella no solo habló sobre la libertad y las emociones difíciles que vivimos las mujeres día a día conforme las acciones que se hacen hacia nosotras, como lo hacían algunos otros filósofos de su época, sino que también aplicó sus ideas en la vida real de las mujeres. Lo que propuso fue muy importante porque mostró que había muchas formas de trato injusto hacia las mujeres y estas eran vistas como acciones normales. Además, que mezcló la fisiología con la escritura y la acción social, usando todo eso para luchar por un cambio. Su contexto también fue decisivo. Vivió en medio de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en Francia y los movimientos de liberación. Este entorno estaba lleno de injusticia, violencia y transformación social. Hizo que ella no pudiera quedarse solo en la teoría. Por eso su filosofía está profundamente conectada con la realidad. Ella fue una mujer que pensó desde la resistencia, desde la urgencia de cambiar las cosas, comparando la filosofía del siglo XX con épocas anteriores, lo cual dio un gran giro importante. En los siglos anteriores al siglo XX, la filosofía se centraba en grandes sistemas metafísicos, al igual que en la razón como fuente de conocimiento. El siglo XX, en cambio, especialmente con pensadoras como Beauvoir, baja la filosofía a lo cotidiano, al cuerpo y a las relaciones humanas. La filosofía deja de ser abstracta y se convierte en una herramienta crítica para transformar la sociedad. Simone nos enseñó que la libertad también se piensa desde la experiencia, desde el género y desde el deseo de vivir una vida auténtica.